nuestras vidas. Damos gracias a Dios por todas las cosas que el Padre hace diariamente. Lo sentimos, lo vemos, porque lo espiritual lo podemos ver y podemos sentir en nuestras vidas. El mover de Dios. Hablamos del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está siempre con nosotros, que nos guía, que nos enseña, está para instruirnos. Por eso tenemos que estar muy atentos a Él, porque la instrucción del Espíritu Santo es profunda. Y yo estoy diciendo en este tiempo que Dios está con mucho aceleramiento y está muy exigente nuestro Dios. No quiero decir con esto que nunca nuestro Padre estuvo con esta exigencia, pero sentimos particularmente cada uno de los siervos que Dios está muy exigente, porque aquel que le da más, le pide mucho más. Entonces hay exigencia de parte de Dios. Ahí es donde tenemos que estar muy despiertos, muy atentos de lo que el Señor quiere de nosotros, de la manera que debemos de movernos, porque el Espíritu Santo nos está exigiendo más. Quizás hay muchos aquí que dicen, yo quiero servicio, quiero esto, quiero aquello, pero atentos, que cuando queremos mucho, Dios nos pide mucho. No es que usted pide y usted sigue viviendo de la misma manera, no. Hay que negarse, hay una negación constante cuando le pedimos mucho al Señor. Dios te pide mucho más a ti. Hay muchas cosas que el Señor está pidiendo a sus hijos. Así que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Mi vida tiene que ser cambiada, transformada, porque yo quiero ser un intercesor profético, porque siento de ser un profeta, pero tenemos que tener entendimiento y revelación de todas las cosas que vienen de Dios, que no son nuestras, que no es un deseo de nuestra carne, de nuestras emociones, sino que fue el deseo de Dios, estuvo en el corazón del Señor, Él lo planeó. Él lo diseñó para mí. Entonces vino esa revelación a mi vida de lo que Él había planeado, de cuál era su propósito, del trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Muy bien, vamos entonces a compartir esta palabra. Compartimos esta palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este día tan hermoso. El Espíritu Santo ya está tocando, ya está ministrando, así que dejemos que Él siga bendiciendo nuestras vidas. La Escuela Profética Fuego de Dios, bueno, aquí estamos para compartir esta palabra. Dios va a estar hablando también a nuestros corazones. Amén. Miremos un poquito lo que es el shofar. Usted ve que el shofar es un cuerno, ¿sí? Ahí lo estaba viendo, recién lo estaba mostrando. El shofar es un cuerno. Miremos un poco cómo se diseña el shofar. El shofar es un cuerno de carnero o antílope, animal que fue criado especialmente para dicho propósito. El cuerno es tratado con técnicas especiales para que su voz sea clara y sea la mejor voz. El buen shofar tiene una posición inclinada en relación a sus extremos. Este no es recto ni es simétrico. Cada vez que es sonado el shofar, hay un anuncio, una alerta, un llamado, una atención. Miremos lo maravilloso que es este entendimiento de cómo se usaba el shofar. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel, cuando escuchaba el shofar, era porque había un anuncio, había una palabra, algo estaba pasando, un anuncio, una alerta, alerta de enemigos que se estaban acercando, un anuncio porque había un profeta que tenía una palabra de Dios para dar, ¿sí? Un llamado de atención. Cuando sonaba el shofar, distintos sonidos indicaban un mensaje, algo que estaba ocurriendo. Y esto es maravilloso. ¡Wow! Miremos entonces el significado para nosotros como siervos, como siervas, como hijos de Dios. El shofar, símbolo del profeta, porque al escuchar el shofar, el pueblo de Israel sabía que venía palabra de Dios. Algo Dios tenía para decir, había un mensaje del cielo para el pueblo.
y ellos estaban atentos para escuchar. Pero miremos el símbolo del shofar, es símbolo del profeta. Un profeta de Dios en la antigüedad y en el tiempo que estamos viviendo es como un shofar que tiene un sonido celestial, tiene la voz de Dios, tiene la palabra de Dios, ¿sí? Tiene el mensaje del Padre. Por eso es importante entender de qué manera nuestro Padre Celestial se mueve, obra, bendice. Así como el shofar, el profeta es también aquel que habla por Dios. Escuche bien, habla por Dios el profeta. Necesita tener la inclinación que representa. Fíjese estos puntos que son fundamentales. Humillación. Un profeta no es cualquier persona. Yo a veces escucho y he escuchado en todos mis años de cristiana que algunas personas se dicen, yo soy un profeta. Pero un profeta tiene que tener cualidades y características muy especiales, porque el profeta es un hombre y una mujer llamado directamente por Dios. Un profeta no es aquel que estudió en una escuela profética. Un profeta no es aquel que fue elegido por alguien. El profeta es elegido por Dios porque es un oficio, ¿sí? Es un oficio. Dios puede utilizar a alguna persona dando una palabra profética, diciendo a alguien, Dios te va a usar, te quiere usar en esta área, pero ese hombre no se toma esa palabra solamente, sino que el Padre ya tuvo que haber hablado. El Padre ya tuvo que haberle dicho cuál era su ministerio. Lo que puede venir de otro profeta es confirmación de lo que Dios ya le ha dicho. Esto es maravilloso, darle dar el entendimiento que Dios quiere, porque estamos en un tiempo donde hay muchas confusiones, hay muchos que se dicen ser profeta porque dan una palabra con el don profético. Y hay diferencias. Aquel que tiene el don de profecía no es un profeta, porque todos podemos ser usados con el don de profecía, que son uno de los 9 dones, que tiene que ver con el Espíritu Santo. El profeta es algo diferente, es alguien elegido totalmente por Dios, con exigencia del Padre. Personas que tienen que rendir cuenta a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque son el shofar, son la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, humillación. El profeta debe ser un hombre y una mujer humilde. Humilde. Esta característica es fundamental. Cuando vemos a un profeta, vemos su humildad en su forma de hablar, en su forma de caminar, su forma de hacer las cosas, de dirigirse a los demás. Humildad, ¿sí? Humillación, dice, humildad como requisito esencial para tener un buen sonido. Si no hay humillación, si no hay humildad, no va a haber un buen sonido. Esa palabra que podemos sacar de nuestra boca como mensaje de Dios para la iglesia, para las naciones, si no hay un buen sonido, no se escucha bien. Hay ruidos, hay distorsiones. Por eso el sonido tiene que ser claro. Y todo esto tiene que ver con nuestra vida en Dios. Personas humilladas delante de la presencia del Señor, personas humildes, personas que saben bien quién son, que no es la persona que está haciendo las cosas, sino que sabe muy bien que Dios está usando su vida, que no es por mérito propio, sino que el Padre me eligió. El Padre fue quien eligió mi vida y dio dones y dio talentos y dio todo lo que necesitaba para poder cumplir el ministerio profético. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es importante observar estos puntos. Entonces, al igual que el cuerno necesita ser pasado por fuego para tratar
su orgullo y su soberbia. Fíjese que un profeta no puede ser orgulloso, no puede tener soberbia. Recuerde que es la voz de Dios. Así que hay cosas muy importantes que el Espíritu Santo trabaja en ese hombre, en esa mujer que fueron elegidos en este ministerio. Trabaja con su orgullo, trabaja con su soberbia. Entonces, hay un trabajo muy profundo. Un profeta no puede ser cualquiera. Hay un trabajo muy fuerte del Espíritu Santo, que no es de un día para el otro. Yo puedo contar de mi propia vida. Dios me llamó a mí cuando tenía apenas 12, 13 años. Y Dios me habló y me dijo lo que Él tenía para mi vida. Así que yo claramente desde muy chiquita supe cuál era el ministerio y cómo Él comenzó a trabajar en mí, a preparar, a mostrar, a dejarme ver las cosas que estaban mal, negativas, que no servían. ¡Wow! Un tratamiento, un trabajo muy profundo, es maravilloso. El objetivo de una escuela profética es encorvar al discípulo, ayudarle a humillarse, porque el que se humilla será exaltado. Y mientras que el orgullo es la plataforma para la caída y muerte espiritual. Proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¡Wow! El proceso, por causa de la naturaleza pecaminosa en el hombre, todos debemos pasar un proceso. Esto es para todos, en todos los ministerios, en todas las áreas, pasamos por un proceso. ¿Ok? Antes de ser un ministro del Señor tenemos que pasar por un proceso. Este proceso involucra dos cosas. La formación del carácter. El carácter es fundamental. Siempre cuento de mí, yo siempre fui una persona muy tímida, muy tímida. Desde de jovencita peor, era impresionante, no hablaba, me costaba hablar, siempre estaba ahí metida para adentro, con vergüenza, parece que las palabras no me salían, había gente y ya tartamudeaba, no sabía, no podía expresarme, mucha timidez. El carácter mío no estaba firme. Y es una de las cosas que Dios trabaja en nosotros como siervos, como hijos, la formación del carácter. Cuando hablamos de carácter no estamos hablando de ese carácter violento, malo, no, tu carácter. ¿Sí? El carácter que tenés que tener en Dios, de la manera que tenés que manejarte, la firmeza, ¿sí? Wow, esto es muy importante, el carácter es fundamental, porque a veces por no tener el carácter que Dios quiere, cometemos errores y hacemos las cosas mal. A veces nos quedamos, nos apocamos, nos entristecemos, tenemos temores, tenemos miedo, porque nuestro carácter no nos ayuda a avanzar, a ir para adelante, siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, es fundamental la formación del carácter. Usted puede decir, pero yo tengo carácter, yo soy audaz, yo voy para adelante, pero a veces no es correcto de la manera que lo haces. Por eso tenemos que ser muy formados por el Espíritu Santo, porque el tema de un profeta, de un siervo de Dios, es que nosotros tenemos que dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que dejarnos guiar en todas las cosas por su Espíritu. Entonces, es muy importante dejarlo a Dios trabajar en nuestras vidas, ¿ok, amados? ¿Alguien está ahí con micrófono? Por favor, si puede cortarlo, please, 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 corte el micrófono. Gloria a Dios, damos gracias a papá. Entonces, es fundamental, amados, la formación del carácter. Este es un beneficio de nuestra propia edificación, por lo que es muy necesario dejarnos tratar para que reflejemos a Cristo y que el fruto de su Espíritu Santo, ¿sí? Y no echemos a perder los dones espirituales. Es muy importante nuestro carácter. Cuando nos dejamos moldear, nos reflejamos a Cristo,
y realmente comienzan a verse esos frutos del Espíritu. Y no echamos a perder nada de lo que Dios ha puesto. Yo quiero decirte algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros cuando fuimos creados por el Señor, en el principio, cuando nos creó nuestro Padre, Espíritu, escuche lo que digo, esto fue una revelación de Dios hacia mi vida. Cuando fuimos creados, Espíritu, Dios nos dio todo lo que íbamos a necesitar en la tierra. Todo, todo, todo Dios nos dio. Todo. Según el ministerio que Él había pensado para ti, Dios te capacitó dándote los dones, talento, todo lo que ibas a necesitar. Luego nacimos en un cuerpo humano, pero espiritualmente Dios nos dio todo. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros a medida que pasa el tiempo y le buscamos al Señor? Vamos viendo la manifestación de aquello que estaba en nuestras vidas. No es que Dios nos dio en el momento, ahora Dios me dio esto, ahora Dios me dio aquello. No, ya lo tenías, ya estaba en ti. Se manifiesta aquello que Dios ya nos había dado, porque Dios no da nada ahora, Él ya lo dio todo, Él ya lo hizo todo. El tema es que nosotros vamos descubriendo, cuando buscamos al Señor, cuando estamos en su presencia, comenzamos a dar lugar al Espíritu Santo. Cuando damos lugar al Espíritu Santo y vemos la manifestación de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, de las cosas que estaban en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. El desarrollo de los dones, esto ocurre durante el proceso. Estamos en tiempo de proceso, estamos en tiempo de preparación y comenzamos a ver esa manifestación, ese desarrollo de los dones en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, 16, no me recuerdo bien, 15 años, recibí el Espíritu Santo y comencé a profetizar. Los dones comenzaron a funcionar en mi vida, a desarrollarse. Eso no quería decir que ya era un profeta, Dios estaba preparándome. Y los dones que ya estaban comenzaron a manifestarse, porque los dones tienen que ver con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, los dones comienzan a desarrollarse. Es maravilloso. Esto ocurre durante el proceso, cuando te estás preparando. Cuando estás ahí en ese camino de preparación, los dones comienzan a manifestarse, ¿sí? Los cuales son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Todo aquello que Dios nos da es para bendecir a otros, para bendecir a la iglesia, para bendecir a las naciones. Requisitos para ejercer el oficio de profeta es básico que fluyan en él o en ella los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Recuerda, tiene que ver con el Espíritu Santo. Nadie puede tener dones si no tiene el Espíritu Santo, porque tiene que ver con el Espíritu del Señor. Don de ciencia, ¿sí? Este es un don maravilloso que está en el profeta, que está en los intercesores proféticos, palabra de sabiduría, ¿sí? Pero no quiere decir que porque tengas un don de ciencia, palabra de sabiduría o tengas el don de profecía, seas un profeta. Cuidado con esto. Recuerde lo que dije, es un trabajo de oficio dado por Dios. Dios nos da directamente el ministerio profético, discernimiento de espíritu. Estos son dones de revelación que tienen que estar en los profetas y en los intercesores proféticos, aunque puede operar en otros dones adicionales. No solamente, estos son los dones del ministerio, pero también pueden funcionar en otros dones, dones de milagros, dones de sanidad, don de fe, pueden funcionar en otros dones. En la medida que una persona se entrega plenamente al Señor, en determinado momento puede fluir en cualquier don para beneficio de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
puede. Por eso hay que buscarle al Señor, por eso hay que estar allí en su presencia. Y esto, como dije, no es de un día para el otro, es búsqueda, amados, es negarnos a nosotros mismos. Es tomar una decisión de cambio, es aceptar lo que el Padre nos da. Dios nos habla y nos dice, mira, Lili, este es el ministerio que tengo para ti. Ahora, Lili, ¿qué tiene que hacer? Zambullirse en el río de Dios y comenzar a cambiar, a ser transformado, a despojarse de lo que nos sirve, a tomar lo que Dios ha puesto, a vivirlo, a darle lugar. ¡Wow! Cuántas cosas maravillosas, pero todo tiene que ver con nosotros, nuestra decisión. Regularmente, de acuerdo al llamamiento, en la persona fluyen los dones característicos como parte de sus herramientas. Cada uno usa las herramientas de acuerdo a su trabajo o especialidad. Los dones son herramientas que necesitamos. A mí me pasa muchas veces con los don de ciencia, de sabiduría, don de ciencia que a veces uno está con personas y les mira y ya sabe lo que realmente tiene dentro. Es tremendo, los dones son maravillosos. A veces hay personas que te hablan y te dicen cosas, pero como están los dones funcionando en tu vida, tú sabes que está diciendo mentiras, que te quiere engañar, que es tremendo. Los dones trabajando en nosotros. Son herramientas para poder ayudar, para poder bendecir. Son herramientas en el ministerio que Dios te ha dado. Wow, los otros días estábamos en una congregación y orando, cerré mis ojos y vi en el techo como era, era, era como un techo negro debajo del techo que cubría todo el lugar y el Espíritu me mostraba lo que estaba pasando. La presencia de Dios no podía hacerse tan real en esa vida porque había un obstáculo, había una traba. Espíritu Santo mostrando para bendecir, para ayudar, para despertar, porque a veces no entendemos las cosas. Miramos, decimos, ¿qué pasa en mi congregación? ¿Qué ocurre que no sucede el milagro? ¿Qué ocurre que la manifestación del Espíritu Santo no es como tendría que ser? Bueno, hay cosas espirituales que necesitamos discernir. El intercesor profético, el profeta, el siervo de Dios, tiene discernimiento de espíritu y estos dones tienen que funcionar en las iglesias para poder ver. ¡Wow! Abrimos los ojos y vemos lo que está pasando. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es maravilloso. Parte del proceso consiste en que se despierten o se aviven los dones espirituales. Se puede tener conocimiento del llamado, captándolo solo a nivel de la mente y recibirlo por emoción, pero sin fluir en los dones por causa del bloqueo o del temor, ¿sí? Es muy importante que nuestras emociones sean controladas. Todos aquellos que tienen ministerios proféticos. Recuerden que todos somos proféticos, todos somos proféticos. ¿Por qué? Porque la Biblia es profética, porque Dios es profético. Si nosotros creemos en la Biblia, creemos en Dios, somos proféticos. ¿Está escuchando? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Usted es profético. Ahora tenemos que aprender y entender en el lugar donde Dios me ha puesto como intercesor profético, yo tengo que saber las cosas espirituales que tiene que ver con el área profética. Yo tengo que tener entendimiento para poder bendecir, para poder ayudar. Recuerda que tú estás en esta tierra para cumplir una misión. No estás porque sí, Dios te ha traído por algo. Hay un plan de Dios para tu vida y tienes que descubrir todo aquello que Dios ha preparado para ti. Aleluya. Se puede tener emociones entonces, ¿sí? Se puede tener conocimiento del llamado, pero a veces no funciona. ¿Por qué? Porque están bloqueadas las cosas. Hay bloqueos, ¿sí? Hay temores. Entonces los dones no fluyen. Tipo de llamados proféticos. Un profeta en potencia es llamado, escuche esto que lo estoy diciendo, es llamado por Dios. Dios es el que llama. Wow.
Dios es el que llama, y esto lo puedo decir con certeza, con seguridad, porque a mí me ha pasado, aunque puede ser identificado y confirmado en su llamado por otro ministerio de oficio, pero Dios ya habló. ¿Está escuchando? Un profeta o alguien con manto profético puede discernir a otro profeta. Por causa del manto profético sobre una persona o un lugar, se puede creer equivocadamente que alguien es profeta, pero es porque fluye bajo el manto profético. Esto también es algo muy importante entenderlo. Cuando en tu iglesia hay un profeta, hay un manto profético. En la iglesia hay un manto profético y se mueve lo profético en esa iglesia. Dios te puede usar a ti con palabra profética, ¿sí? Pero no quiere decir que seas un profeta, porque en la iglesia hay un manto profético, entonces muchos pueden moverse en lo profético. ¿Se entiende lo que digo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces hay personas que están en iglesias proféticas porque hay un manto profético y hablan en lengua, profetizan, dan palabra y creen que porque están moviéndose de esta manera son profetas. Y es porque hay un manto profético. Si estás al lado de un profeta, puedes hablar, ¿sí? Puedes profetizar porque hay un manto profético que puede tocarte. Wow, esto es hermoso tomarlo en cuenta, porque a veces muchos se equivocan. La palabra profética que alguien recibe activa el llamamiento a lo profético que está en la persona. Esto es muy importante. A veces recibimos palabras proféticas y si tienes un llamado profético, puede ser activado aquello que está en tu vida, puedes despertar y darte cuenta cuál es el llamado que tú tienes. Hay llamamientos específicos, pero también hay diferentes combinaciones. Escuche, esto es importante mirarlo. Por ejemplo, el evangelista. El evangelista puede ser un evangelista profético, un evangelista como ministerio de oficio, pero tiene palabra profética. Al predicar, esa palabra es profética, es del Espíritu. Esto puede ocurrir. Quien es un ministerio que proclama la verdad de Dios acompañada con dones de revelación. También el maestro, aquel que enseña, puede tener la unción profética. Estas combinaciones pueden existir. Un pastor profético, ¿sí? Con revelación, con la verdad, con la palabra de Dios. Un apóstol puede ser profético, ¿sí? O un profeta puede ser apóstol. Son dos combinaciones que van, ¿sí? El apóstol y el profeta. ¡Wow! Es hermoso cómo el Espíritu Santo te utiliza en estas combinaciones en el área profética. Liberación, sanidad y carácter del profeta. Es necesario ser liberados de cualquier opresión causada por el temor, por heridas de rechazo, por baja autoestima o por falta de sanidad interior o de liberación, o también por crisis de paternidad. Fíjese que nosotros como siervos necesitamos ser libres. No podemos estar esclavos, no podemos estar atados. Por eso hay un proceso, hay un trabajo que el Espíritu Santo constantemente está haciendo en tu vida. Cuando le damos lugar, debemos de trabajar con el Espíritu Santo para ser libres completamente, porque un profeta no puede estar ligado, atado con todas estas cosas, opresiones, temores, sentimiento de rechazo, falta de liberación, necesitando la sanidad interior, no puede vivir de esta manera, porque si no, ¿qué ocurre? Hay mezclas. Hay mezclas. Cuando tienes que dar la palabra, tienes que ser usado como el shofar, con ese sonido, con esa voz de Dios. Hay mezclas, hay problema. ¿Cuántos casos hay de profetas
que se sentían lastimados por X problemas que ocurrió con alguien, y Dios le usaba en el momento para dar una palabra profética, pero mezcló las cosas, mezcló la palabra con el sentimiento, la tristeza, aquello que le pasó, y ahí arruinamos todo. No es así como se trabaja. Uno no puede mezclar las cosas. Por eso el alma tiene que ser sanada. Ahí estamos en ese proceso de libertad, de sanidad, de todo sentimiento que pueda haber en nuestra alma. Tenemos que liberarnos. El rechazo es bravísimo. Muchas personas que se sienten rechazadas por los demás, pero no podemos trabajar en esta área de profeta si estamos con ese sentimiento de rechazo, porque todo lo que pueda salir de nuestra boca va a tener que ver con lo que sentimos. Por eso el Señor nos quiere liberar, nos quiere sanar, quiere trabajar en nuestro interior para que la palabra de Dios pueda salir y el sonido del shofar pueda ser limpio, agradable a los oídos y puedan producir un cambio, bendiciones a las personas que lo oyen. Aleluya, gloria a Dios. Es muy importante mirar este punto. Dios necesita que estemos libres. Usted, que es un intercesor profético, tiene que trabajar para ser libre en sus emociones, porque en la oración hay trabas, hay impedimento. Si nuestra alma está afectada, no llega a ningún lado tu oración, llega hasta ahí nomás, porque hay una traba. Tú mismo eres la traba, porque estás triste, porque estás angustiado, porque estás mal, porque te sientes menos que otros, porque bueno, hay una crisis de paternidad, porque no tienes tu identidad. Debemos ser libres, debemos ser sanos. Entonces, de esta manera hay un fluir del Espíritu. El Espíritu Santo fluye con libertad y sos de bendición en el lugar donde estés. Entonces, liberación, sanidad y carácter del profeta. Es necesario que la persona tenga revelación de ser un hijo de Dios y que Él es su Padre para fluir en la magnitud que el Señor quiere. Necesitamos tener entendimiento de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, entender que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Verdaderamente hay tantas cosas para hablar. Luego vamos a seguir hablando sobre este tema. Hay otros puntos importantísimos para seguir hablando y que cada uno de nosotros podamos entender y empaparnos en este ministerio profético de intercesores, de profeta. Tenemos que estar empapados para no ser engañados, porque el enemigo siempre quiso destruir el área profética, siempre, siempre. Y es un ministerio poderoso que Dios nos da. Porque usted puede decir, pero todo está en la Biblia, ya los profetas de la antigüedad escribieron todo, hicieron todo. Sí, claro que sí, pero cuántas cosas que están en la Biblia tú no la entiendes y los profetas las escribieron. No sabes los tiempos proféticos, no sabes los cumplimientos, no entiendes muchas cosas que Dios revela a los profetas de hoy. Dios revela aquello que está en las escrituras, los tesoros que están guardados, que no se comprenden. Los profetas reciben la revelación del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es un ministerio dado por Dios, muy, muy fuerte, con mucha exigencia, mucha exigencia. El profeta, el intercesor profético, tiene que tener santidad, ser personas santas, ¿sí? Caminar en ese camino, con toda la imperfección que podamos tener, caminar en ese camino de santidad, siempre mirando y reconociendo nuestras malas acciones, actitudes y pidiendo perdón al Señor. No podemos estar ahí guardando
todo lo negativo, pecados y cosas en nuestras vidas. No, el alma tiene que estar sana, tiene que estar limpia. De esta manera el Espíritu Santo fluye en ti. De esta manera puedes tener constantemente ese encuentro con Dios y no esas trabas que no puedes sentir la presencia de Dios, que estás ahí con obstáculos, que no te siento, Señor. No, ¿cómo no te siento, Señor? Si tenemos comunión constante con nuestro Dios, Él hablándonos, enseñándonos, Él está con nosotros. Wow, hermano, es importantísimo buscarle a Dios y vivir esa vida que el Padre necesita para que Él pueda utilizarnos, para que podamos ser de bendición en esta tierra. Cierre los ojos, oramos al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Te pido que toques a cada hombre y cada mujer. Toca, Señor, a cada intercesor profético. Toca a aquellos que sienten ministerios proféticos. Espíritu Santo, ministra, obra milagros. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche tu presencia se haga real en los corazones y tú puedas hablar y dar convicción, Señor, de lo que tú has creado, de lo que tú has diseñado, de lo que tú, papá, has preparado para cada uno de nosotros. Que podamos entender, que podamos ser sabios, que comencemos a vivir esa vida espiritual que tú nos pides, Señor. Oh, Padre mío, que realmente seamos la luz del mundo aquí en la tierra. Que aquellos que no vean, te vean a ti, Señor. Oh, Padre, una vez Juan dijo, yo necesito menguar para que Jesús se vea. Necesitamos desaparecer para que tú te veas, Jesús. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, ministra. Levante sus brazos, alabe a Dios y reciba la bendición del Señor. Reciba de Él. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu presencia. Te adoramos, Espíritu Santo, te bendecimos. Te damos toda alabanza, mi Rey. Aleluya.